Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que vamos a trabajar, ya sabéis, todos aquellos aspectos que son relevantes y referentes a la ansiedad. Bueno, ¿y de qué tratamos esta vez, Cristina? Pues Rubén, hoy nos vamos a dedicar a hablar del pánico escénico, es decir, del miedo a hablar en público, de la fobia que tienen muchas personas cuando tienen que enfrentarse a un determinado público. Y es que es posible que sí, cada vez que tienes que hablar en una reunión, dar un discurso ante un número de espectadores o dirigirte a un determinado público, sientes un elevado estado de ansiedad que acaba por resultarte prácticamente incapacitante, muy desagradable o incluso te va a llevar a evitar el contacto con este tipo de situaciones, pues es posible que estemos hablando de pánico escénico. Así que, bueno, aunque pueda parecer esto un poco obvio, ¿no? Pero yo creo que empezaría por preguntarte, Rubén, ¿qué es el pánico escénico? Pues claro, porque veréis, con el pánico escénico estamos hablando de un miedo que está manifestado ante determinadas situaciones sociales, que lejos de tratarse de un temor leve, que lejos de tratarse, no sé, de una simple timidez, estaríamos hablando de algo que resulta muy incapacitante para el individuo en esas circunstancias. Diríamos que su inicio varía dependiendo de la persona, puesto que hay gente que no recuerda un inicio puntual. Digamos que hay gente que es casi nativa en este miedo y gente que adquirió este miedo en alguna etapa de su vida cuando tuvo alguna experiencia desagradable, como por ejemplo podría ser, bueno, pues es que le sacasen en clase alguna vez, que tuviese que dar una conferencia, una charla. Bueno, entonces nos basamos en la idea, de todas formas, que es un miedo aprendido, y esto es importante, que puede desaprenderse. Porque se debe más a un desencadenamiento de las ideas que nos conducen al bloqueo que a una falta de capacidad por nuestra parte. Tiene mucho más que ver con todo el ruido que estoy generando, tiene mucho más que ver el cómo digo que el qué digo. Normalmente no hay un problema demasiado importante con el mensaje, sino que creo que cuando estoy haciendo este mensaje, bueno, pues van a suceder un montón de cosas, van a aparecer un montón de síntomas y bueno, yo creo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta que lo realmente peligroso para nosotros en este miedo es la actitud que tomamos frente a él. Ujú. Pues fíjate, nuestro trabajo, ¿no? Que hemos hecho al final, bueno, pues durante años con pacientes, nos va a llevar a la conclusión de que al final esto de hablar en público parece que es una película de espías, ¿no? En el que en cualquier momento yo puedo ser descubierto. Si observamos detenidamente, en el pánico escénico, el miedo no es a los posibles síntomas. Es decir, yo no me asusto por estar sudando o por temblar o por ruborizarme. El miedo que sentimos va más allá de eso, ¿no? Y se podría traducir como un miedo cerval a mostrar miedo. Se trata bueno, pues una sensación que engloba otros muchos temores sociales, como cuáles, pues miedo a ser observado y ser el centro de atención, miedo al rechazo, a ser humillado, miedo a la crítica, miedo a no dar la talla, miedo a cometer errores y miedo, por ejemplo, también a ser valorado negativamente. Diremos que una de las consecuencias principales de este miedo es un desequilibrio atencional, en el que estamos normalmente mucho más pendientes de nosotros mismos que de lo que queremos transmitir. Por lo tanto, al final tenemos una atención muy reducida para conseguir nuestra tarea, para conseguir nuestro objetivo. Y tenemos que ser conocedores de que si nuestra atención pues está activa en un montón de aspectos centrados en uno mismo y está vigilando el hecho de intentar no fallar en ese tipo de situaciones, pues comunicarnos con los demás va a ser mucho más difícil. Es como si tuviésemos, como yo siempre digo, una doble voz. Tenemos que aclarar que el pánico escénico en sí podría tener que ver a veces con algunos tipos de personalidad que denominamos anancástica, que tenemos que hacer alguno de estos vídeos, y probablemente estamos hablando de personas que muchas veces son más exigentes de lo normal, más exigentes consigo mismo sobre todo, y quizás sea una sobrecarga
del sistema por el gran esfuerzo que estamos desarrollando en ese momento. Y es que todo el esfuerzo que invertimos en esas situaciones para que no pasen cosas, no para comunicar lo que yo quiero decir. Claro, vamos a ver que el pánico escénico se trata no solo de ser el centro de atención, sino, claro, además de serlo, pues va a ser, a ver si va a resultar que no voy a dar la talla. Y al final me puedo acabar dando mensajes del tipo, no puedo soportarlo, no puedo dar ponencias, pero vamos a sopesar que si estamos pensando de esta forma, vamos a estar dando por hecho que hay dos grupos de personas, los que están capacitados para este tipo de interacción social y los que están incapacitados. Como si los primeros tuvieran algún tipo de técnica en su interior, ¿no? Que al final nosotros no poseemos. Y el hecho es que evitamos y anticipamos, perdona, tanto que al final el resultado, pues ¿qué es? Pues una respuesta bloqueada y una sensación de un cansancio extremo, bueno, que resulta de la elevada tensión previa. Así que esto de que hay un grupo que es válido y otro no, no es demasiado cierto. Tiene más que ver con cómo me estoy posicionando y cómo se está posicionando el otro. Así que, bueno, yo ahora que hemos hecho un pequeño resumen, ¿no? De esto del pánico escénico. Oye, Rubén, ¿cómo no lo trabajamos nosotros? ¿Qué podemos hacer con él? Bueno, pues vamos a dar una serie de consejos. Mm. El primero, para mí muy importante, es aprender a tolerar las sensaciones que experimentas. Porque uno de los principales consejos para el pánico es es aprender a aceptar el ruido, pero tú dirigirte hacia la meta que tú quieras llegar. Debemos tener en cuenta que toda orden que nos estemos intentando imponer en ese momento va a provocar una contraorden que es corporal o fisiológica no deseada. Al cuerpo no le gusta que le digas no, a la mente no le gusta que le digas que no haga algo, porque inmediatamente va a hacerlo. Intenta no pensar en un elefante rosa, porque vas a estar pensando en ese elefante rosa constantemente. Y es importante recordar que la situación de luchar por no sentir nada nos va a impedir conectar adecuadamente con la situación. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia donde queremos ir, no hacia donde no queremos, no hacia donde lo que queremos que no pase. Vamos a hablar de la idea de aceptar en lugar de rechazar. Eso en el primer bloque. Otra idea que yo creo que es interesante es, vamos a aprender a perder el miedo a perder. Y es que resulta quizá hasta liberadora, ¿no? Es muy atractiva la idea de que si puedo empezar a perder, entonces puedo empezar a ganar. Vamos a observar que según las expectativas que vayamos a poner, según lo que creemos que nos estamos jugando, vamos a obrar de una manera u otra. A veces hemos experimentado hemos definido la fobia social en algún vídeo, bueno, es como intentar hablar con los demás con una pistola en la cabeza. ¿Por qué? Porque parece que nos estamos jugando muchísimas cosas en ese momento. Es decir, si creemos que tenemos mucho que perder, nos vamos a poner mucho más nerviosos y nos vamos a bloquear. Nuestro problema va a ser aprender a relativizar esa situación. Porque es cierto, quiero decir, por muy grave que sea esa situación, son situaciones que podemos tolerar. Por muy insoportables que nos parezcan a nosotros mismos, es una situación que vamos a poder tolerar. Vamos a poner algún consejillo más, Cristina. Voy a añadir otros dos. El primero es que vamos a conocer el recorrido de la ansiedad, que muchas veces tenemos ideas muy fantasiosas con esto de la ansiedad y hasta dónde puede llegar. Existe una explicación gráfica de lo que fisiológicamente le va a ocurrir a nuestro cuerpo en una situación de ansiedad elevada. Y esto siempre es así. La curva de la ansiedad no va a subir nunca infinitamente, ¿no? Siempre habrá unos primeros 10 minutos en los que nos encontraremos muy nerviosos, pero eso fisiológicamente tiene que bajar. Nuestro sistema se va a regular y siempre bajará. No es una cuestión de opción, no es una cuestión aleatoria, siempre acaba pasando lo mismo. ¿Y qué pasa? Pues que al experimentar, ¿no? Y comprobar que hay un tope, pues va a reducir el tiempo de angustia y va a aumentar además la percepción de autoeficacia. Porque como muchas veces, Rubén, nos vamos, siempre tenemos esa sensación de hasta dónde podía haber subido la ansiedad, qué podía acabar pasando. Bueno, pues muchas veces quedarnos, ¿no? Y darnos cuenta y experimentar, pues lo que digo, ¿no? Que hay un límite en lo que puedo sentir, pues va a ser muy tranquilizador y va a ser un elemento muy importante, ¿no? Otro punto, concédete permisos, ¿no?
Una de las cosas, fíjate, que más nos aterran es el hecho de voy a perder el hilo, me voy a quedar en blanco, bueno, sin estar barajando todas las posibilidades que tenemos de reacción. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar, oye, pues que he perdido el hilo y que quizás esto no tiene nada de catastrófico, ¿no? Si se me ha olvidado por dónde iba, bueno, pues puedo comentarlo con naturalidad y puedo volver a encontrar el hilo y puedo pasar a la siguiente idea, dando tiempo así a nuestra memoria para recuperar la información, sin que ello me parezca un acto, ¿no?, en el que yo considero que voy a perder totalmente la credibilidad con el público. Es interesante que observemos que en ocasiones tenemos la percepción de que hoy en todo nuestro mundo, toda nuestra felicidad va a depender de que consigamos hacerlo bien o de que nos podamos equivocar. Entonces, claro, de repente pues nos vemos inmersos en una situación que es totalmente claustrofóbica, ¿no? No podemos perder, no podemos fallar por nada del mundo. O sea, ¿cómo al final no me voy a sentir atrapado en esa situación? Y es que, Rubén, nos creamos un mundo muchas veces tan rígido en el que si no cumplimos con nuestras propias expectativas, pues tendemos a pensar que ya no podemos aspirar a ningún grado más de felicidad. Entonces, bueno, fíjate cómo vivimos las cosas y imagínate si, bueno, pues obviamente vamos a pasarlo mal si vamos con esta premisa, ¿no? Y por último, pues vamos a dar cabida a la imaginación y vamos a dar cabida a nuestra capacidad para recordar datos. Y es que como muchas veces pues tenemos este temor tan grande a podernos equivocar, ¿qué hacemos? Pues llevamos toda la exposición escrita en un papel. Y bueno, basamos nuestra actuación en la ayuda que creemos que nos va a proporcionar el guión que nos hemos hecho, ¿no? Pero entonces, fíjate, estamos dejando muy poca cabida a nuestra imaginación y a nuestra capacidad de recordar datos. Estamos dando todo a la memoria, ¿no? Estamos llevando un guión para para ceder toda nuestra memoria para, bueno, pues pasarnos en ese guión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces esto es totalmente bloqueante para mí, porque también, como hablaba anteriormente de esa rigidez, pues tengo que ser muy rígido, porque al final me tengo que ir adaptando a todas esas ideas que ya tengo plasmadas. Muchas veces cuando llevo igual, en vez de todo tan estructurado, llevo unos tips o llevo una serie de ideas, pues me permite poder tirar de memoria, poder dar un punto de naturalidad. Y aunque esto, paradójicamente, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, no, si yo tengo miedo, lo más obvio es que yo lleve un guión con todo escrito para que no se me vaya nada. Pues vamos a ver que esta idea resulta mucho más bloqueante que muchas veces llevar simplemente una serie de tips, como decía. Hablamos, y también es importante, y en resumen, de aprender de la experiencia. Si algo caracteriza a la persona fóbica es el miedo a contactar. Y a pesar de que podamos aprender muchas cosas, el contacto con la experiencia es fundamental para que yo reprograme mi forma de interpretar esa situación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si en un momento determinado nos quedamos en blanco? ¿Mm? Pues probablemente, como veremos, y esto le sucede a muchas personas, algo harán también para hacer esto. Es decir, tenemos la idea de que hay una serie de ideas, una serie de situaciones muy catastróficas que van a acabar con nosotros, casi que nos van a fulminar como un rayo. Y vamos a ver, como hemos hablado anteriormente, que son situaciones que, oye, vamos a soportar. ¿Qué es lo que sucede si traspasamos ese umbral de la fobia? Normalmente, después del umbral de la fobia, está la vida en general, ¿no? Está el aprender a vivir. Quizá vamos a descubrir muchas más cosas más interesantes de las que estábamos imaginando. Quizá hablar ante un público deje de ser una tarea tan ardua, tan penosa, porque habré encontrado también mi posición frente al miedo. Y es que veréis, esto no es una sorpresa para muchas personas, pero curiosamente las personas que tienen mucho miedo a hablar en público, generalmente en el fondo son buenos hablando en público. Y es que el miedo y el deseo siempre van de la mano, Cristina. Pues efectivamente, Rubén. Y bueno, pues yo creo que con esa reflexión pues terminamos el vídeo de hoy. Y bueno, pues esperamos que os haya sido de utilidad. Y ya sabéis, como siempre os decimos, si queréis realizar una consulta
pues podéis hacerlo a partir de nuestro correo, que es info@amadag.com, o escribirnos también en nuestra página web, que es www.amadag.com. Y no os olvidéis de la app, que ya sabéis, la teoría de la mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. En el buscador ponéis la teoría de la mente y ahí estamos. Estamos con el blog, estamos con los vídeos, estamos con los ejercicios de relajación y estamos con la posibilidad de contactar con usuarios de la aplicación que estén cerca de nosotros y a los cuales les esté pasando cosas muy parecidas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo.